Sí, seguime mejor. Hola, me acabo de subir a esta camioneta y no conocía al caballero, el cual fue encantador, y me va a abrir las puertas de su casa. Así como él toma riesgos, yo también tomo riesgos y bueno, este es El Salvador de verdad, de la gente doméstica. Digan lo que diga y fuera de todo discurso político. ¿Ustedes? Aquí no hay que leer entre líneas, saquen sus propias conclusiones que son obvias. Buenos días, El Salvador. Hoy tenemos un video, una historia muy particular. Vamos a conocer cómo vive pues, las personas más humildes, las más carenciadas, esos que salen el día a día a ganarse el sustento, a esos 350, 380 dólares que es el salario mínimo. Y es un video doblemente particular porque hay dos historias aquí contadas. Cómo la gente pues, logra salir adelante a pesar de todo, cómo logra el sueño de su casa propia. Y un sueño vinculado con tiempos escabrosos, con tiempos duros, con los peores tiempos de El Salvador. Casas Destroyer, si te digo eso, ¿qué te suena? Muy probablemente no te sonará nada. Las casas Destroyer eran viviendas usurpadas por los malvivientes, por los maqueros, por aquellas lacras que asetaron a la sociedad salvadoreña, usurpadas de la peor manera, donde invitaban a sus residentes a retirarse. En esos lugares pasaban historias de terror, vejaciones, o sea, homicidios, violaciones, rituales satánicos, incluso en algunos lados eran transformadas en cementerios, las propias casas, así que imagínense lo que pasó en esos lugares, ¿no? Bueno, hoy esos lugares son dados a familias carenciadas, a familias que están empezando, y es eso lo que vamos a descubrir, el nuevo futuro de El Salvador, que desgraciadamente se cimienta en todo ese sufrimiento. Comenzamos. ¿Cómo era la vida aquí antes? Que yo tengo 4 años casi de vivir acá, todavía estaba un poco malo, pero la ventaja es, digamos en mi caso, que yo no me metía con nadie del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia y viceversa, ¿verdad? Esa era mi rutina diaria, entonces gracias a Dios nunca nadie me dijo nada, nunca me exigieron nada, ¿verdad? Entonces de mi parte puedo decir que sí, la zona era bastante complicada, fregada, tenía una fama y una reputación que nadie entraba, nadie venía y era cierto. Entonces, en base ahora, con todo lo que ha sucedido hoy, todos libremente podemos traer a nuestros familiares, incluso, o sea, de sorpresa vienen la familia a visitarnos, a convivir con nosotros y todo es excelente, sin ningún temor ni miedo a que le vayan a decir algo, a que le va a pasar algo. Incluso con los jóvenes, que eran los que corrían más el riesgo por temor, ¿verdad? Y por ser jóvenes, estar en la juventud, ahora no, ahora sin miedo, sean adolescentes, jóvenes, o sea, ya por las noches se puede pasar a la hora que sea, negocios hasta las 10, 11 de la noche abiertos, por muy pequeño que sea, ¿verdad? Entonces, los niños ya salen a jugar a toda hora del día, a toda hora de la noche, o sea, ya es otra vida, ya es otra situación, ya es algo bien diferente, se siente una paz, tranquilidad, seguridad, primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Y luego pues a todo lo que ha venido aconteciendo por parte del gobierno, ¿verdad? Entonces se puede decir que tenemos una vida bastante tranquila, o sea, ya sin ningún temor y libremente, pues entonces ya... Gracias a Dios sí, o sea, podemos decir y hemos visto ese cambio. ¿Algún recuerdo de aquellos tiempos, Herbert? Bueno, sí, hace aproximadamente, bueno, y ahorita actualmente tengo 29 años. Tenía 12 años cuando ingresé por primera vez acá a la colonia, porque aquí vive mi madre, entonces vine a visitarla, lo cual desde mi infancia yo me crié con mis abuelos, entonces en otra zona. En base a eso no podía ingresar a la colonia, una por ser joven, otra por los tiempos que estábamos. Y el día que me digno a que venía con mi madre y mis 2 hermanas a venirlos a visitar, bajándome de la ruta 49 del bus para enfrente del pasaje donde vivía ella. Entonces, ni me había terminado de bajar cuando, o sea, ya estaban los jóvenes ahí, ¿verdad? De que, mira, vení para acá, quítate la camisa, quítate el pantalón. Que, ¿Te robaron? No me robaron, sino que porque, o sea, mi madre hasta esta época tiene 28 años de vivir acá, 27 años, entonces ya era bastante conocida, o sea, por eso tenían tal vez un poco de respeto, porque ella los había conocido y todo, entonces
lo único que hicieron fue como cerciorarse a que yo no perteneciera o tuviera vínculos con una zona contraria, pandillas. Y te sacaron la ropa para revisar. Para revisarme, para ver si no andaba tatuajes alusivos a pandillas o algo que me comprometiera a mí, que yo era partícipe de eso o formaba partícipe de algún grupo, ¿verdad? Entonces, pero como gracias a Dios, o sea, nunca me gustó ni me llamó la atención ni me interesó esa rama, por decirlo así. Entonces, Lo bien que hiciste. Gracias a Dios, no, sin temor, sí, está bien, mira, te vamos a revisar, vaya, está bien, me quitaron la camisa, el pantalón, los zapatos, que hasta la lengua revisan, los labios. ¿La lengua? Porque según entendí yo, o sea, hasta en la lengua o en la parte de los labios, la gente ahí se pone que su símbolo alusivo a lo que son, ¿verdad? Entonces, en base a eso le revisan todo, que hasta el boxer, mira, subimos las mangas hasta arriba y que no sé qué, y al final me tuvieron como 15 minutos ahí, entonces, y estando mi madre enfrente, mis dos hermanas, o sea, y ellas... ¿Tu mamá estaba enfrente? Sí. ¿Y viendo todo? Viendo todo, entonces, y ella les dijo, mire, yo soy fulana de tal, yo vivo acá, sí, le dijeron, a usted la conocemos, a sus hermanas también, pero a él no, porque él no es de acá, nunca lo hemos visto, entonces, la cosa es con él, usted hágase a un lado, mire, y que no sé qué, y que lo que usted diga no nos interesa, lo que nos interesa es ver lo que él es. Aprovechando de tu buena disponibilidad, ¿qué son los pasajes? Porque la gente me dice, no, pero las cosas pasaban no tanto en la calle central, sino que pasaban como en los pasajes. ¿Qué son los pasajes? Los pasajes son como, está la calle principal y a ambos costados, digamos, yendo... ¿Me puedes mostrar uno? Correcto, así es. Entonces... Ahora se puede entrar. No, con toda la libertad del mundo le puedo decir, entremos y salgamos y nos cruzamos, entramos en este pasaje y salimos al otro, no hay ningún problema. Entonces, cuando se refiere a pasajes, estos son los pasajes. Ah, estos caminitos. Esto es por decirle así, estos son los pasajes. O sea, de acá hasta el final. Si logramos entrar y pasar a mediación de los pasajes, como que hay una conexión, una línea así horizontal que usted entra a este pasaje, aquí estamos a mediación de la colonia y puede ir a salir a la entrada de la colonia por ese intermediario que hay de los pasajes que tiene conectividad con todos. Oye, entonces la gente aquí, pues me imagino, la mayoría de la gente en aquellos tiempos era gente de trabajo y buena y la minoría pues era lo que era. Correcto, así es. ¿Y que se los topaban aquí? Mientras caminabas te topabas a esos muchachos. Es aquí, si gusta, ya vamos a avanzar y le voy a explicar la zona donde era como el centro de ellos. Ah, donde tenían ellos, como una base operativa. Ajá, entonces, ¿qué era? ¿Por qué? Porque es como accesible, por decirlo así, ¿verdad? Y está cabal como intermediario de los pasajes. Ah, tenían como un jefe de sección por el pasaje. Entonces, Oye, están organizados. Sí, la verdad, sí, o sea, como le digo Entonces, acá esta división corta los pasajes, por lo menos esta área. Okay. Y entonces, y como aquí, si usted puede ver, estas áreas de acá, son solas. Okay. Igual acá. Entonces, si nosotros cruzamos acá a mano izquierda, que es acá, salimos al otro pasaje, al otro polígono. Y así podemos ir sucesivamente. Entonces, por eso ellos no se movían por las calles, sino ocupaban estas áreas de acá. O sea, quedaban aquí y entonces la gente queda como... Pues sí, entonces Tenía que pasar por aquí, sí o sí. Correcto, tiene que pasar por acá. Entonces, ya sea por X motivo o tiene que entrar y salir por acá, porque es los únicos accesos que hay para... Ok, o sea, ustedes están como presos en sus casas. O sea, por decirlo así, sí. Y así tenía que... Y tenía que salir a trabajar. Claro, entonces, y era de que usted, o sea, hay veces, a mí, gracias a Dios, nunca me pasó ni nunca lo presencié, porque en ese tiempo fue poco tiempo el que pasé acá, ¿verdad? Cuando estaba lo mejor, entonces, pero las experiencias de las demás personas, o sea, que cuentan, ¿verdad? En base a la situación, ellas podían ir pasando y enfrente de ellos podían ver que estaban, tenían a un muchacho joven o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, y le hicieran lo que le hicieran o por el motivo que lo tuvieran, o sea, solo era de ver, oír y callar, o sea, aplicar esa regla de ellos, pues entonces, aunque ustedes lo conocieran, no podía llegar y decirle, mire, o sea, yo lo conozco, mire, que no sé qué, porque si no, o sea, usted metía las manos al fuego por él, ¿verdad? Y hasta, o sea... Y te quemabas. Hasta él podía lograr por una situación de esa. Entonces, en base a eso, aquí era como aplicar la ley de que mejor no veo, mejor no miro y... Como los monitos, no, sí, no veo, no escucho, no hablo. Correcto, y si vi, pues, no me acuerdo, ¿va? Entonces, o sea, le digo, es bien tremendo, pero hoy, gracias a Dios, todo ha cambiado ahí.
he visto muchas casas que están como solas, destruidas, sin techo. Me llama la atención porque las veo así, al lado veo otra, sí, casi me caigo. La veo otra que está bien. ¿Eso por qué era? Porque los dueños eran los, digamos, usted podía tener su casa, pero por temor a la situación, entonces una de dos, se iba de su gusto, o si ellos querían la casa, entonces usted tenía familiares en otro lado y se iba de visita 2 o 3 días, cuando venía ya estaba abierta la puerta y sin cosas, o sea, ya sin nada. O sea, se metían adentro. Y ya era de ellos. Ah, y la gente se tenía que ir, ¿Sí? ir. O sea, ya era de ellos, entonces ya ellos se adueñaban y si querían, a alguien le decían, mire, le vendo la casa, le vendo la llave, denme 100 pesos y... Ya estaba perdida. ¿Y cómo venía y la el propio policía en dueño? aquellos tiempos, nada. No entraban. No entraba. No. O sea, de la noche a la mañana perdías tu casa. Sí, así sencillo, ya. Y como el problema era que cómo venía usted a decir sí o a venir de enojado o como quisiera usted a recuperarla, no podía, mejor déjela allí. Y a vivir donde por puedas. otro lado, sí, entonces en base ahora, por respecto a la situación, toda esa gente ha regresado otra vez a retomar sus casas. Ah, O sea, porque los documentos sí los tiene, ¿verdad? Sí. Y eso nunca va a cambiar. Entonces, vienen con sus documentos a sacar hoy a la persona que sea y vuelven a retomar su casa y la reparan, la habitan y ya vienen a vivir tranquilos, ¿verdad? ¿cuánto vale una casa aquí? Bueno, en aquellos entonces, bueno, yo acabo de tomar mi casa. Recién venido acá. ¿Tu casa era de esas que, Sí, que era se la habían una quitado? casa abandonada. Ah. Era una casa, incluso voy a mostrarle fotos para ver cómo agarré la casa. ¿La podemos ver tu casa? Sí, correcto. Me voy contigo, me subo a tu auto tranquilo, ¿eh? Esto en el... Ah, me voy ahí atrás, muy bien. Ahí me voy con el muchacho, me va a mostrar su casa y regreso. Va, Sí, me esperan ahí, yo ya llego. ¿te seguimos entonces? Sí. Sí, seguime mejor. La tostada. Hola, Hola, yo soy Miguel, un nuevo amigo de su puesto. mucho gusto. Pero no hago nada, usted no se preocupe. Sí, de que se desapareció un rato. No, fue culpa mía, señora, no se preocupe. La verdad, honestamente, es culpa mía. Muchas gracias, ¿eh? Yo encontré a su marido haciendo las compras y bueno, me lo llevé yo a la fuerza, pobrecito. Y me contaba cómo era la vida antes y la vida después aquí en este lugar. Miren, para los que digan que El Salvador es peligroso, me acabo de subir a esta camioneta y no conocía al caballero, el cual fue encantador, y me va a abrir las puertas de su casa. Así como él toma riesgos, yo también tomo riesgos y bueno, este es El Salvador de verdad, de la gente doméstica. Digan lo que diga y fuera de todo discurso político. ¿Ustedes? Aquí no hay que leer entre líneas, saque sus propias conclusiones que son obvias. Oye, ahí guardas tu llave. Ese es el escondite secreto. Hasta los Estados Unidos para llegar allá. No le quepa la menor duda. Esta es tu casita. Felicidades por la compra, por la adquisición. Esta es. Oye, abrir la gracias. puerta de una casa es como abrir la puerta de tu familia a un extranjero, a un extraño, ¿eh? Felicidades. Oye, igual pareciste de la nada. Permiso. Pase, que. Oh, qué grande. Wow. Estás en plenas obras. A plena remodelación. Oye, muy bien, felicidades. Te estás metiendo a bastante. ¿La estás hablando tú solo? Sí. ¿Tú solo? Bueno, con mi hermano, él es el que me echa la mano. Oh, wow. Y amigos que gracias a Dios me han ayudado bastante. Oye, ¿y cuánto pagas por la casa? 45.21. O sea, $45 por Sí. mes, nada. ¿Sí? ¿Y eso representa mucho dinero para tu presupuesto o normal? Fíjese que gracias a Dios creo que, bueno, ahora el fondo se acopla como al ingreso de uno. Ajá. En base al ingreso de uno, o sea, allí también se acomodan. O sea, es el gobierno que te la da a un precio privilegiado. Ajá, correcto. Sí, porque prácticamente, o sea, no me afecta tanto. Sí siento, ¿verdad? Porque ya, o sea, con todos los gastos que tengo que cubrir al mes, ¿verdad? Ya, o sea... Sí, son mucho más gastos en materiales que... Hoy está la construcción bastante
cara. Cara. Construir está, o sea, por eso es que me he tardado, llevo 6 meses, o sea, y no he terminado. Una, porque, o sea, falta económicamente para decir que contratar un obrero en un 15 días me hace todo lo que yo quiero, pero así también es el costo, ¿verdad? ¿Cuánto te Entonces, cuesta un obrero por día, más o menos? anda por $25 diarios, $20, así, o sea, entonces por día, o sea, y ya digamos por decirlo, nosotros le llamamos por obra, que decir, yo le digo, mire, necesito que me haga esto, esto, esto y esto, y la casa me quede así, va, él me dice, me pone un precio, ¿qué tanto? $600, $700, y él me la entrega ya como yo se la he pedido, ¿verdad? Entonces, solo de mano de obra, solo por hacer el trabajo libre, todos los materiales que yo, o sea, que yo voy a adquirir, ¿verdad? Entonces, Oye, así está ahorita, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cómo cuando estaba la antes? adquirí, estaba A ver. así. Oh, Esta wow. es cuando yo ¿Sin la techo? adquirí. Nada, absolutamente, ni paredes, ni techos, ni nada. En esta situación, wow. ahí está mi Esta es tu niña. hija, bebé. Felicidades. Oye, Ahí- nada, ahí- así, así oye, qué estaba. fuerte, ¿eh? Así estaba, Y esas casas que tuvieron los dueños un tiempo. un tiempo y los obligaban a irse. Correcto. O quién sabe qué historia atrás. Pues sí, a saber qué suceso. Mejor no saberlo. Acontecieron. Hermano, muchas gracias por abrir las puertas de tu casa. Yo te deseo lo mejor. Chocamos así. Lo mejor, hermano. ¿De aquí en más? ¿Qué te puedo decir? Te mereces esto y todo. O sea, hoy hasta siento seguro de dejar la llave de ahí, de donde. Sí, no manches. La sacaste de... ¿De dónde la Todo el mundo saqué? sabe que la dejas ahí, o sea... Sí, la gente, sí, porque se fijan que o sea, yo, Oye. por lo menos hoy iba a venir él y necesitaba entrar a la casa, solo le avisé y le dije yo que iba a dejar la llave allí y la dejé. Aquí está una cuchilla, hermano. Vaya. Iglesia cristiana, el nombre de Jesús es poder. Veo que aquí la gente es muy, muy religiosa, ¿no? Sí, muy, sí, muy, sí. muy espiritual, al menos, O sea, llámese. sí, hay bastantes iglesias, o sea. ¿Esta es la iglesia? Esta es la iglesia. ¿Podemos entrar? Sí. Tengo entendido, yo soy un poco ignorante, así que tú ilústrame, que antes la gente, pues los muchachos que estaban en malos pasos, la iglesia era una forma de escapatoria, ¿no? ¿Cómo era eso? O sea, sí, según el conocimiento, ¿verdad? Que tal vez el poco conocimiento en esa área, sí era como que los que del grupo al que pertenecían, no, porque solo por ningún motivo no se podían salir, ¿verdad? Entonces tenían que ser por un motivo que fuera, o sea, válido para ellos, ¿verdad? Entonces, y el único que tal vez avalaban era que pertenecieran a alguna religión. O sea, que se metieran a la iglesia, pero también no era como solo me meto 6 meses y de ahí me voy a salir, porque, o sea, era de que vas a ir a la iglesia, estás asistiendo a la iglesia, lo vas a hacer de corazón y porque quieres cambiar. O sea, los controlaban Ajá, también no, que no, fueran. Ajá, no es porque es como solo como para salir, ¿verdad? Sino que tenía que ser de verdad en realidad, pues porque él quería hacerlo y quería estar ya, dejar por decirle así, o sea, la vida esa, ¿verdad? O dejar todo atrás y empezar de nuevo. Entonces, o sea, por eso es que les permitían la única alternativa, ¿verdad? Oye, ¿y la población los aceptaba igual a esos Sí, nuevos sí. hermanos, por decirlo así? Sí, ¿no? porque, o sea, como le dijera, o sea, por lo menos el conocimiento que tenemos nosotros y la enseñanza es, las puertas de la iglesia no se le niegan a nadie, a ninguna persona. Es difícil perdonar. Sí. Se logra, pero es o difícil, sea, ¿no? Por eso es, como le dijera, claro, o sea, es bien difícil porque, digamos, en el caso de que en la iglesia haya una persona que tal vez por X motivo un miembro de ellos le hizo algo, ¿verdad? Entonces, como seres humanos tal vez puede haber aquello, ¿verdad? Pero, o sea, pidiéndole al Señor todo se puede, o sea, Él es el que todo lo puede, ¿verdad? Y con la ayuda de Él, pues, o sea, Él nos ayuda y nos enseña, ¿verdad? A perdonar y hacerlo de corazón, no solo del diente al labio o guardando aquel resentimiento, sino que despojarse de todo y deshacerse de todo, ¿verdad? Entonces, o sea, por eso era lo único que era válido que, o sea, dejara de pertenecer al grupo de ellos.